Un saludo muy especial a todos los seguidores de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos ACDA, que pueden ver nuestras presentaciones que se estrenan cada sábado a las 10 de la mañana en Facebook, YouTube y el resto de los canales. Los invitamos a que nos acompañen. En el día de hoy trataremos el tema de Gabo, el reportero del espacio. Esta charla fue presentada en el 24º Festival de Astronomía en Villa de Leyva y hace referencia a 5 artículos periodísticos que publicó el Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y que están relacionados con astronomía y astronáutica. De esta manera, Gabo, el periodista, presentó reportajes del avance de la carrera espacial y de la conquista del sistema solar. Los invitamos a acompañarnos. Nos sobra recordar que Gabriel José de la Concordia García Márquez, quien nació en 1927 y falleció en 2014, se desempeñó como escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista. Por su obra, especialmente por 100 años de soledad, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y fundamentalmente su estilo creativo y narrativo, que se llama el realismo mágico, fue el que permitió que desarrollara el resto de su obra y que en 2007 la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española le hicieran un reconocimiento al generar una nueva edición de 100 años de soledad. García Márquez fue un genio de la literatura, pero también tuvo incidencia política, por lo cual fue ampliamente aceptado y de la misma manera ampliamente rechazado por diferentes actores políticos. Su obra literaria ha sido traducida a más de 60 idiomas y en general se les reconoce como el más universal de los colombianos. En la imagen de arriba a la izquierda vemos la placa tridimensional que reposa en donde Gabriel García Márquez residió en París cuando comenzaba su obra literaria, resultado del exilio que le generó el haber desarrollado la obra Relato de un náufrago. En las imágenes siguientes podemos ver una serie de libros o portadas de diferentes libros en diferentes idiomas, y muy a la derecha encontrarán una escultura con el busto de García Márquez en un parque en China. Gabriel García Márquez, según Dazo Saldívar, uno de los biógrafos, es ante todo un reportero. En ese sentido, no solamente se desarrolló como periodista a lo largo de toda su carrera, sino que también fundó la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en la cual promovía una nueva forma de periodismo. Y ya pasando al tema que nos ocupa en la conferencia Gabo, el reportero del espacio, comenzaremos cronológicamente por mencionar el libro Cuando era feliz e indocumentado, que fue publicado en 1973, pero que básicamente es una compilación de artículos publicados como periodista cuando estaba en Venezuela entre 1957 y 1959. El libro recoge 3 artículos: Sputnik, el mundo aprende astronáutica, La última canasta de Christian Dior y Ike pierde el Vanguard, pero no el humor.
En estos 3 artículos, el autor colombiano hace un seguimiento de cómo la carrera espacial, que apenas está comenzando en momentos en que también la NASA se está fundando, como respuesta a la seguidilla de operaciones exitosas que en el espacio desarrolló la entonces Unión Soviética, mostraba también cómo junto con la serie de éxitos de la Unión Soviética se venían presentando una serie de fracasos en el programa espacial de los Estados Unidos. En el artículo Sputnik, el mundo aprende astronáutica, el periodista comienza haciendo una referencia al matrimonio que se realizó en Estados Unidos por poder de la famosa actriz Sophia Loren, pero posteriormente pasa a explicar el programa espacial y cómo los soviéticos han puesto el Sputnik 1. El nombre Sputnik o compañero fue un programa espacial de los soviéticos que fue hasta el número 4 y por eso la vacuna para COVID-19 se llama Sputnik 5 porque es una nueva victoria rusa sobre el mundo occidental. Entonces en este artículo que leeremos a continuación muestra cuáles son las características del satélite que se ha enviado, la velocidad, las temperaturas que soportará y sobre todo la sorpresa que le causó al bloque occidental. Especialmente menciona a los principales actores de la política en ese momento, entre ellos al famoso premier soviético Nikita Khrushchev. Escuchemos el artículo. Queremos agradecer a nuestra querida asociada Mariluz Barrera por su colaboración con la lectura en este artículo. Sputnik, el mundo aprende astronáutica. Sophia Loren se había vestido de novia en Hollywood para filmar la escena de una película el 21 de septiembre, cuando un tribunal de México, a 5.000 kilómetros de distancia, la declaró casada por poder con el productor italiano Carlo Ponti, que en ese mismo instante se encontraba en Los Ángeles conversando de negocios por teléfono con un empresario de Nueva York. En ese mismo instante, en algún lugar de la Unión Soviética, un científico anónimo apretó un botón, el primer satélite artificial de la Tierra, Sputnik 1, que en ruso significa compañero, fue puesto a girar alrededor del globo terráqueo. La esfera, construida de un material todavía desconocido, pero capaz de resistir la elevadísima temperatura provocada por la velocidad del lanzamiento, con 83.400 kilogramos de peso, 58 centímetros de diámetro, 4 antenas y 2 emisoras de radio, fue colocado en su órbita a la altura de 900.000 metros y a una velocidad de 28.800 kilómetros por hora. Lo único que no se conoce aún en relación con el Sputnik 1, además del material en que está construido, es el combustible utilizado en el lanzamiento y la hora exacta en que se puso en órbita. Los soviéticos tenían una razón para guardar ese secreto. A partir de la hora del lanzamiento, los Estados Unidos hubieran podido calcular el sitio exacto en que fue lanzado. Es un trasto sin importancia, declaró un militar americano cuando supo que la Tierra tenía un satélite de fabricación soviética. Pero ese trasto sin importancia, cuya trascendencia científica es incalculable, era al mismo tiempo la demostración de que Khrushchev no había mentido cuando dijo que su país disponía de un cohete capaz de alcanzar cualquier objetivo del planeta.
Si los rusos pudieron lanzar el Sputnik, es porque en realidad disponían del supercohete con que Khrushchev amenazó a Occidente 2 meses antes. A la altura de 900.000 metros y a una velocidad de 28.800 kilómetros por hora, por un cohete dirigido con una precisión inimaginable e impulsado por una fuerza insospechada. A raíz de la espectacular publicidad que se dio a este acontecimiento, uno de los más importantes de la historia de la humanidad desde el punto de vista científico, los lectores de todos los periódicos del mundo hicieron en 4 días un curso intensivo y completo de astronáutica. El Sputnik 1 fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética. Fue el primer satélite artificial de la historia, lanzado el 4 de octubre de 1957. La palabra Sputnik en ruso significa satélite, aunque en algunos libros lo traducen como compañero de viaje. Era una esfera de aluminio de apenas 58 centímetros de diámetro, de poco más de 80 kilos, con 4 largas y finas antenas. En su primer viaje, tardó aproximadamente 98 minutos en orbitar la Tierra. Su misión fue obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético de nuestro planeta. La proeza soviética de colocar por primera vez un satélite artificial en órbita terrestre dio inicio de manera formal a la llamada carrera espacial. El suceso alcanzó una inmediata repercusión mundial e impactó fuertemente en medios políticos, científicos y militares de Estados Unidos. 2 años más tarde, su segunda versión, el Sputnik 2, llevaría por primera vez al espacio un animal, la famosa perra laica, para el estudio de los efectos de la ingravidez espacial. Fin. Si quieren saber de la historia de Laika y qué pasó con el Sputnik 2, lleguemos a la meta de 200 likes para subir un video hablando de ello. En la última canasta de Christian Dior, Gabriel García Márquez menciona cómo este famoso diseñador francés que planeaba ir a Rusia unos meses después fallece en un hotel durante sus vacaciones. Pero no solamente genera este elemento de la cultura pop del momento como forma de introducir a los rusos y a los soviéticos y a los moscovitas, sino que comienza a mencionar cómo de manera sorpresiva, en momentos de la celebración de las 4 décadas de la Revolución Rusa, se lanza el Sputnik 2, esta vez una nave mucho más grande y que además contiene a un ser vivo como fue la perrita Laika. Este lanzamiento fue otra sorpresa para el programa espacial. Y en el video que veremos a continuación mostraremos cómo fue este esfuerzo del pueblo y de la tecnología soviética para poner el primer ser vivo en el espacio. Y a continuación escucharemos la lectura del artículo La última canasta de Christian Dior. El 23 a las 10:35 de la noche. Después de jugar canasta con un grupo de amigos en el Hotel de La Paz, Christian Dior se sintió fatigado y se retiró a su habitación. 1 hora más tarde, despertada por un presentimiento, la señora Sanecker llamó 3 veces a la puerta con el maletín de los medicamentos. Era demasiado tarde. Un médico francés que habitaba en el mismo hotel, en pijama a las 11:23, comprobó que Christian Dior, un hombre que no sabía hacer nada hace 11 años y que ahora era el costurero más conocido y más rico del mundo, había muerto de un colapso. En Moscú, donde los encargados de la moda resolvieron hace 6 meses hacer todo lo posible porque el pueblo soviético, que viste muy mal, se vistiera mejor, se esperaba la visita de Christian Dior a principio del año entrante. La noticia de su muerte llegó en un momento en que el pueblo soviético se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la revolución. El mundo occidental, a su vez, se preparaba para una revolución espectacular.
sabía que los soviéticos al lanzar el primer Sputnik solo habían soltado un ensayo, una muestra gratis del misterioso y colosal acontecimiento que tenían guardado para el 4 de noviembre. En la expectativa, como para mantener despierta la atención mundial, los soviéticos concedieron un reposo indefinido al mariscal Zhukov, ministro de Defensa, vencedor de Berlín y amigo personal del presidente Eisenhower. Yo acabo de ver a Zhukov, dijo esa noche Khrushchev, muerto de risa, en la recepción ofrecida por la Embajada de Turquía en Moscú. Estamos buscando para él un puesto que esté de acuerdo con su capacidad. 72 horas después, al compás de los himnos marciales con que la Unión Soviética celebraba la víspera del aniversario de la revolución, el segundo Sputnik, tan grande y pesado como un automóvil, dio la vuelta a la Tierra. Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций, создавшие новую ракету, посвящает этот пуск 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. En el artículo Ike pierde el Vanguard, pero no el humor. Gabriel García Márquez hace un interesante recorrido por el papel que tuvo Wernher von Braun, este oficial del ejército nazi, este oficial que sirvió a las fuerzas armadas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en la construcción del cohete B-2 que podemos ver en el centro. Este cohete era un cohete sumamente tecnológico para la época y era con el que se planeaba prácticamente destruir a Europa, porque gracias a su automatismo, su fuerza y su precisión podría atravesar toda Europa para destruir una ciudad con un gran nivel de precisión. En la foto de la izquierda vemos a un joven Wernher von Braun que años después sería en cierta forma capturado y llevado a los Estados Unidos para liderar el programa espacial de los Estados Unidos. En la segunda foto podemos ver a el científico von Braun con el presidente Dwight Eisenhower, a quien se conocía como Ike, y sobre el cual es importante mencionar tenía una gran influencia. Estamos hablando que con la creación de la NASA ya estaba involucrado y contratado Wernher von Braun, estamos hablando del año 59 y 57, y Wernher von Braun estuvo trabajando con NASA hasta el 75, 78, no recuerdo con exactitud, pero siempre estuvo presente en todo el programa espacial. Bien, a la derecha podemos ver el Vanguard, un cohete que lamentablemente fue un fracaso para los Estados Unidos, que voló en pedazos, lo cual describe en el artículo de una manera magistral García Márquez. Y en la parte de abajo, además de García Márquez, podemos ver al presidente John Kennedy y al presidente Eisenhower, dos actores fundamentales en la carrera espacial de los Estados Unidos. America's first attempt to launch a satellite, a 6.5-inch sphere weighing just over 3 pounds, was checked out by scientists and declared ready. A great wave of advanced publicity focused attention at Cape Canaveral, Florida, for the launching of Test Vehicle 3 of Project Vanguard, a preliminary to the scheduled launching of a 21-pound satellite in March.
What happened is already unhappy history. Another setback for the United States in the race into outer space. Here are official Defense Department films of the launching of the 72-foot missile, a loss of thrust, and fall back to Earth in split seconds. Classified. Neither the satellite program nor our missile development is affected, said Acting Defense Secretary Quarles. It's only an incident in the perfection of the Vanguard satellite system. Lectura del artículo de prensa Ike pierde el Vanguard, pero no el humor. Los Estados Unidos, que ya habían tenido tiempo de reaccionar de la conmoción ocasionada en la opinión pública por el primer satélite, pasaron esta vez el golpe con una ocurrencia magistral. Con carácter casi oficial, pero sin que nadie respondiera de su autenticidad, se publicó la versión de que el 4 de noviembre a las 12 del día, un proyectil soviético alcanzaría la Luna. Esa maniobra de propaganda logró que el 4 de noviembre, mientras el primer ser viviente, la perrita Laika, daba la vuelta a la Tierra cada 96 minutos, Occidente se sintiera un poco desilusionado. Se tuvo la impresión de que no había sucedido absolutamente nada. El 5 de noviembre, en su despacho color de rosa de la Casa Blanca, el presidente Eisenhower, severamente vestido de gris, recibió a los sabios de los Estados Unidos. En esa entrevista, que duró exactamente 1 hora y 43 minutos, el hombre que fabricó el primer cohete de largo alcance, Wernher von Braun, alemán, nacionalizado en Norteamérica, habló la mayor parte del tiempo. En 1932, cuando apenas tenía 18 años de edad, von Braun fue designado por Hitler para diseñar un cohete rudimentario antepasado de la famosa B-2 y venerable abuelo del Sputnik. Este hombre entusiasta, calvo y de vientre redondo, que tiene de común con el presidente Eisenhower el gusto por las novelas de bandidos, convenció al primer mandatario de que los Estados Unidos tienen un sistema de defensiva y ataque mucho más avanzado que el de la Unión Soviética, concretamente en el dominio de los cohetes de largo alcance. Pero el presidente no quedó muy tranquilo. Pocas semanas después, cuando Ingrid Bergman y Roberto Rossellini rompieron de común acuerdo sus inseguros vínculos matrimoniales, el presidente sufrió un colapso al regresar del aeródromo de Washington, donde recibió al rey de Marruecos. En París, una comisión de detectives del FBI estudiaba cada centímetro cuadrado del híbrido Palacio de Chaillot para estar seguros de que nadie podría disparar contra el señor Eisenhower desde detrás de las numerosas y pálidas estatuas, en el curso de la inminente conferencia de la OTAN. Cuando se conoció la noticia de la enfermedad del presidente, los detectives regresaron a Washington seguros de haber perdido el tiempo. Rodeado por los mejores médicos de los Estados Unidos, dispuesto a sacar fuerzas de flaqueza para asistir de todos modos a la conferencia de la OTAN, el señor Eisenhower sufrió un nuevo golpe. Un golpe que esta vez no estuvo dirigido contra su cerebro, sino contra su corazón, y contra el corazón mismo de la nación americana. El minúsculo satélite de los Estados Unidos, una pamplemusa de metal refractario cuya fotografía ya había sido publicada por todos los periódicos del mundo, rodó melancólicamente sobre los secos pedrazgos de Cabo Cañaveral, después de que el enorme y costoso dispositivo de lanzamiento del cohete Vanguardia se despedazó en un aparatoso fracaso de humo y desilusión. Pocos días más tarde, con su extraordinaria capacidad para asimilar los golpes, con su amplia sonrisa de buen jugador y sus largos y seguros pasos de Johnny Walker, el presidente Eisenhower desembarcó en París para inaugurar el último acontecimiento internacional del año, la conferencia de la OTAN. Ya mucho más reciente, en 1981, en el diario El País, Gabriel García Márquez escribió el artículo 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor. En este artículo hace referencia al desembarco en la superficie lunar por parte
Aldrin y Armstrong con motivo de la misión Apolo 11, y también hace una referencia a cómo se ha venido haciendo la investigación del sistema solar, comenzando con Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Habla de los hallazgos de las misiones Viajero y habla también de que la Luna, con los descubrimientos que se han realizado, pierde mucha de la emoción y que generaría la información científica. Menciona que los datos que se han obtenido de ellos son muy valiosos, pero que de ninguna manera es comparable con la Luna de los poetas, a la cual dice que nadie llegará jamás. En ese artículo no solamente hace un recorrido por los planetas del sistema solar, sino que menciona aquellos que no han sido descubiertos y hace una aproximación a la posibilidad de vida en el sistema solar. Bueno, y el artículo también muy interesante de 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor, del cual leeré solo una parte, pero que ustedes pueden encontrar en las redes y también en el libro La astronomía de García Márquez. Menciona todo el recorrido de la exploración del sistema solar y las expectativas de que haya vida en el sistema solar. El artículo dice así: hasta ahora, la conquista del espacio parece condenada a esta clase de desilusiones. La más triste es que después del viaje asombroso del Voyager, se puede ya afirmar sin ninguna duda que al menos en esta minúscula provincia del sistema solar no existe la vida como nosotros la entendemos. Venus y Mercurio, los dos planetas más cercanos al Sol, estaban descalificados desde hace mucho tiempo como dos pelotas incandescentes sin ningún valor comercial. Los canales de Marte que suponíamos excavados por nuestros primos del espacio no parecen ser mucho más que una pura ilusión. Júpiter, 317 veces más grande que la Tierra, es un bobo gigantesco con 200 grados bajo cero. Después de la fructífera exploración de Saturno, solo nos falta conocer a Urano, Neptuno y Plutón, los tres ancianos solitarios de los suburbios solares, cuyas órbitas son tan desmesuradas que el último de ellos se demora más de 248 años de los nuestros para terminar una vuelta alrededor del Sol. La utilidad científica de estos descubrimientos es incalculable, pero una cosa queda en claro: allá no hay nadie. Es una inmensa noche glacial de 25.000 millones de kilómetros cuadrados, donde hay océanos de nitrógeno líquido, vientos 10 veces más devastadores que los tifones de Sumatra y tempestades apocalípticas que pueden durar hasta 30.000 años. Pero no hay una sola flor, ni siquiera una rosa miserable como esta de mi escritorio, que se aburre quizás por no ser más de lo que es, sin saber que ella sola es un prodigio irrepetible en el universo. Luciano de Samosata, según dice Jorge Luis Borges en su prólogo a Crónicas Marcianas de Bradbury, escribió que los selenitas hilaban y tejían los metales y el vidrio, se quitaban y se ponían los ojos y bebían extractos del aire. Es una cita como todas las de Borges, a la vez deslumbrante y sospechosa, pero ilustra muy bien sobre la imagen que se tenía en el siglo X de los seres extraterrestres. Con los progresos de la ciencia y el refinamiento de la imaginación, la visión no ha mejorado, sino todo lo contrario. Los escritores de ciencia ficción científica describen a nuestros parientes siderales como criaturas pavorosas, con orejas de murciélago, antenas en vez de cuernos, membranas interdigitales y ventosas en los sentidos. Todo lo que tiene que ver con ellos de naturaleza viscosa e infame
y su única ventaja sobre nosotros son sus armas luciferinas y su prodigiosa inteligencia para la maldad. El cine no había logrado nunca un terror más intenso que el de las películas del espacio. Tal vez la desilusión del vecindario celeste nos sirva para corregir este grave e injusto malentendido universal. Tal vez, al cabo de tantos milenios de fantasías mezquinas, empecemos a comprender que los aborígenes de los otros planetas no pueden estar tanto donde los buscamos, porque están aquí mucho antes que nosotros. Son los microbios. Llevan milenios viviendo en nuestra vida, navegando en nuestra sangre, durmiendo en nuestras heridas, naciendo y muriendo con nosotros, y todavía ni ellos ni nosotros sabemos quiénes somos. Su naturaleza diversa les impide hacer lo que quisieran y nos impide hacer lo que quisiéramos, que es sentarnos a comer juntos en la misma mesa, jugar a las barajas y contarles a los niños las verdades del universo para que no vayan al cine a ver tantas calumnias del espacio. En cambio de eso, andamos a la greña desde el principio de la creación. Ellos tratando de exterminarnos y nosotros tratando de exterminarlos a ellos. Empeñados en una guerra a muerte de la cual no sabemos ni siquiera contra quién la libramos. Pues es muy probable que nuestros microbios, al igual que nosotros, tampoco sepan dónde están, ni por qué han venido. Hay otros mundos, pero están en este, dijo Paul Eluard, otro grande escritor de nuestro tiempo que tal vez no crean los marcianos, lo dijo de un modo más brutal. La Tierra es el infierno de otros planetas. Artículo 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor, publicado en el diario El País de España, el 20 de enero de 1981, García Márquez mencionó esta frase, relacionada con la importancia de escribir acerca de la ciencia y de la exploración del espacio, que quería contarle a los niños las verdades del universo para que no vayan a ver al cine tantas calumnias del espacio. Habiendo visto el interés expresado en esos 25.000 millones de kilómetros cuadrados por una sola flor por parte de García Márquez hacia las ondas viajero, queremos mencionar que esas ondas llevaban unos discos en oro que tenían una serie de grabaciones que daban buena cuenta de qué era lo que había en la Tierra. Esos discos contenían sonidos y también una forma de referenciar el lugar
en donde habían sido originadas esas maravillosas máquinas, y eran en cierta forma una botella de náufrago sideral. En otro artículo, nuestro Nobel escribió: debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán, que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Un agradecimiento muy especial a Jim Purcell, nuestro amigo poeta y declamador de Medellín. Náufragos del espacio, 1983, Gabriel García Márquez. El hecho tiene una trascendencia enorme. 2 náufragos del espacio, los primeros en la historia de la humanidad, han sido rescatados sanos y salvos, después de 2 meses de una incertidumbre que parecía en realidad una lenta, intensa y silenciosa agonía. El salvamento providencial, como estaban las cosas, parecía poco menos que imposible. Sin embargo, el azaroso naufragio cósmico no mereció por parte de la prensa una atención que pudiera siquiera compararse con la que hubiera suscitado una novela de televisión sobre el mismo tema. Es decir, que en este mundo, cada vez más distorsionado, las angustias de la ficción empiezan a ser más verosímiles y emotivas que las angustias de la realidad. Los cosmonautas soviéticos Vladimir Lialov y Alexandre Alessandrov estaban a bordo de la estación orbital Salyut 7 desde hacía 4 meses, pero desde hacía 2 esperaban ser reemplazados. En las prácticas espaciales soviéticas, esa cooperación de relevo es ya una rutina. Cada cierto tiempo, cuando una tripulación de 2 hombres ha cumplido una misión específica en la estación orbital, una nave Soyuz, que es como una lancha sideral, lleva otra tripulación de refresco para que la anterior regrese a disfrutar de un descanso merecido en la Tierra. La operación es compleja y requiere de un refinamiento técnico de una gran precisión, pero los soviéticos la han repetido tantas veces que tal vez no se pensaba ya demasiado en sus riesgos. Todo parece muy simple. La lancha espacial se acopla a uno de los extremos de la estación orbital y la tripulación de relevo pasa entonces por un corredor interno a la nave principal, donde inicia el cumplimiento de su misión de varios meses. Hasta el 29 de junio de 1971, este trasbordo, que parecía tan elemental para los técnicos y para los aficionados a la ficción científica, no había sufrido ninguna contrariedad. Pero en esa fecha, los 3 astronautas que aterrizaron sin contratiempos de regreso del Salyut 1 fueron encontrados muertos dentro de la nave, sin que hasta el momento se conozca una explicación del percance. La gran rancha de mala suerte, sin embargo, empezó en mayo pasado, cuando una tripulación de relevo del Salyut 1 tuvo que regresar a su base después de varias tentativas frustradas de acoplamiento. Luego, el 27 de septiembre pasado, fue la primera tragedia grande. Las instalaciones de lanzamiento de la lancha espacial fueron destruidas por una explosión en el momento del disparo, y los 2 tripulantes que iban a reemplazar a Liakov y a Alessandrov salvaron sus vidas por puro milagro. Con la rampa de lanzamiento destruida y la imposibilidad consiguiente de sustituirlos en una fecha inmediata, los 2 tripulantes solitarios del Salyut 7 fueron, desde ese instante,
los dos primeros náufragos en la epopeya fascinante de la conquista del espacio. Como tantas otras, aquella tragedia no vino sola. Desperfectos que nunca se habían registrado en las estaciones orbitales soviéticas empezaron a detectarse en el Salyut 7, que muy pronto amenazó con convertirse en un barco cósmico al garete. Para colmo de desdichas, el aire de la cabina sufrió un envenenamiento por la fuga de un gas mortal, y los náufragos tuvieron que pasar a la lancha que los había transportado al espacio y que continuaba acoplada a la estación, aunque no era útil para el regreso por razones técnicas muy largas de explicar. En todo caso, aquel nuevo accidente no parecía ser imprevisto, porque el aire venenoso fue purificado en pocas horas y los náufragos pudieron regresar a su rutina. Con la perspectiva siniestra de todos los náufragos, por supuesto, el agua y los alimentos empezaban a escasear. El hermetismo del sistema soviético, sobre todo en relación con acontecimientos que puedan interpretarse como fracaso, impidió que el mundo siguiera con la ansiedad y la emoción naturales incidencias de aquel episodio dramático. Muchos de los pormenores, como suele ocurrir, se conocieron en Occidente por informaciones inciertas. Fue una lástima, porque al contrario de lo que la Unión Soviética podía temer, el proceso de rescate y su feliz desenlace fueron una prueba más de sus enormes avances técnicos y científicos en el dominio del espacio. A mediados de octubre, los náufragos quedaron en condiciones de resistir por varios meses más. Una nave sin tripulación logró acoplarse a la estación orbital, llevando un cargamento de aire, alimentos y otras materias indispensables para subsistir. Entre estas últimas, sin duda, no eran las menos importantes las cartas de parientes y amigos que les mandaban noticias domésticas, chismes del barrio, recortes de periódicos de esa patria planetaria que veían en el horizonte del universo, luminosa y distante, preguntándose si alguna vez volverían a sentirla bajo sus pasos. Aun si la base de lanzamiento no hubiera estado inservible, las posibilidades del rescate eran muy escasas. En primer término, la estación orbital no solo estaba a punto de quedarse sin combustible, sino que la mayoría de sus motores se habían ido averiando uno tras otro, como solo hubiera podido ocurrírsele al admirable Ray Bradbury. En alguno de sus delirios asombrosos, una pregunta se imponía: ¿por qué, si había sido posible mandar una nave de abastecimiento, no podía intentarse el envío de una nave de rescate? La respuesta parecía ser, aparte de la destrucción de la base de lanzamiento, que solo una nave tripulada podía intentar el salvamento. Ahora bien, la nave Soyuz, que es la única capaz de acoplarse a la estación orbital, solo podía ser llevada por 2 tripulantes y solo podía traer un náufrago de regreso a la Tierra. El otro debía quedar solo, en la soledad sin límites del universo, tal vez para siempre. ¿Cuál de los dos? Ambos han descendido a salvo y, según las informaciones soviéticas, han sido acogidos en tierra con toda clase de honores, pero no se dan muchas luces sobre la forma en que se resolvió el acertijo del que debía quedarse y no se quedó. Ya lo sabremos, espero, en los días por venir, si alguien se decide a contarlo. ¿Cuántas veces en noches recientes nos había despertado la imagen tenaz de esos 2 náufragos que son más de un siglo futuro que del presente, y a quienes podíamos imaginar insomnes en su nave sin rumbo, contemplando el resplandor del planeta distante, al que tal vez
no volverían jamás. Eran, pensábamos, los únicos seres humanos que de algún modo podían decir que estaban viendo el mundo desde la muerte. ¿Puede concebirse una soledad más espantosa? Lectura, Jim Persa. Muchos años después, cuando ya se levantó ese telón de acero, se conoció cómo fue el rescate de esos cosmonautas rusos y cómo se rehabilitó nuevamente la Estación Espacial Salyut 7, que finalmente, cuando terminó su operación, cayó sobre la Argentina y hoy en día reposa en un museo de una asociación astronómica. Cuando ya se supo todo eso, podemos mencionar que esa proeza fue muy similar a la proeza de Apolo 13 y tal vez de unas características técnicamente más retadoras. Los invitamos a ver el corto de la película Salyut 7 de 2017, que resume de una manera maravillosa y está disponible en redes sin costo para que ustedes la disfruten. Это наша станция «Салют-7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. Это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров, вместимость 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Я же лучший инженер. Одну лампочку только заменю и сразу обратно. Лучшего инженера не посылают просто лампочку менять. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Они созданы для дела, которое сейчас делают. И это касается их чести. И чести их страны. И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Гаси, гаси скорость, врежемся! Твою ж мать. Надо их возвращать, черт возьми. Люк закрывай! Давай, люк закрывай! Ветя! У нас пожар на корабле. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Ищем везде! Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода! Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Скажи, что там такого в твоем этом проклятом космосе? На что ты променял нас? Я никуда один не полечу. Я тебе приказываю. Надо только раздолбать этот корпус. Чем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать вашу. Ну что, по маленькой? На земле сухой закон. Тоже на земле. На нас не распространяется. Continuando así con los intereses que tenía el Nobel colombiano, tomamos este extracto de su libro De viaje por los países socialistas, 90 días tras la cortina de hierro. Cuando llega a la Plaza Roja, Gabriel García Márquez expresa: yo experimenté una emoción indefinible que debía estar destinada a mi primer desembarco en la luna. Esto es lo que menciona García Márquez en esta frase, pues tiene muchos contextos. El primero era su genuino interés en la luna, en el espacio, en el universo. Segundo, su convicción de que los viajes a la luna se iban a convertir en algo consuetudinario muy pronto y probablemente durante su vida. Y tercero, que él mismo estaba interesado en realizar ese viaje que le produciría una emoción indefinible. Quiero con esta diapositiva hacer un reconocimiento
a la Fundación Gabo, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, especialmente a Jaime Abello, quien me hizo llegar de una manera muy amable el libro Antología de Textos Periodísticos de Gabriel García Márquez, Gabo Periodista, en el cual están algunos de los artículos mencionados en esta charla y que adicionalmente organizó una visita que tuve la oportunidad de hacer hace pocos días en Cartagena a la fundación. Un merecido reconocimiento que se buscaba con la primera edición del libro La astronomía en la obra de García Márquez, pero que finalmente fue ejecutado por el Colegio Abraham Maslow, fue el nombramiento de una estrella y un exoplaneta con los nombres de Macondo y Melquíades. El 17 de diciembre de 2019, a las 5 de la mañana hora de Colombia, al mediodía hora de París, se hizo el anuncio de este muy hermoso reconocimiento para Colombia, que resalta el realismo mágico, pero que complementa otros nombres previos, como el de Bachué en Venus, el de Bochica en Io, el cráter Garavito en la cara no visible de la Luna, y en general pues abre la oportunidad de que en caso de que haya más planetas alrededor de la estrella Macondo, sigan siendo nombrados con los personajes de las obras de García Márquez. Los artículos que han escuchado ustedes y de los cuales se ha hecho referencia en esta charla están obviamente en la obra de García Márquez. Algunos se encuentran en las publicaciones de la Fundación Gabo, pero se encuentran todos recopilados en la segunda edición del libro La astronomía en la obra de García Márquez, que es de mi propia autoría y el cual se encontrará disponible muy pronto. Los invitamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas y a conectarse con el autor en caso de que estén interesados en el contenido del libro, que explica a través de una serie de alusiones el gusto que tenía Gabriel García Márquez por la astronomía, pero a través de la última serie de artículos, cuál era su genuino interés por revelar cuáles eran las verdades del universo, y que como periodista documentó de manera precisa y cuantitativa, al tiempo que manifestaba su interés por estos ejercicios, a tal punto que hoy en día la Sociedad Astronómica Internacional, a través de la Unión Astronómica, ha reconocido la estrella Macondo y el planeta Melquíades como reconocimiento a ese interés y a su obra. Muchísimas gracias.